Hola, ¿qué tal? Desde Suatea queríamos informaros de que ayer tuvo lugar una nueva reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto Asturias Educa con la Administración y queríamos compartir con vosotras y vosotros las tres principales novedades y compromisos que se dieron en dicha reunión. En primer lugar, la Consellería se comprometió a modificar la circular de inicio de curso para que las redes no tengan que ser presenciales de forma obligatoria, ¿vale? En segundo lugar, nos informaron de que las 3 personas destinadas a dar apoyo en tareas administrativas a los centros que cuentan con direcciones unipersonales ya se han incorporado. Y en tercer y último lugar, queríamos informaros de que en noviembre saldrá ya el primer borrador del decreto de equidad y también en noviembre se constituirá el grupo de trabajo destinado a estudiar las medidas a implementar para reducir la jornada lectiva de los docentes mayores de 55 años, que como sabéis se comenzarán a implementar de facto ya a partir de 2027.